Imagínese por un momento, con toda la intensidad posible de sus sentidos, la quietud profunda, casi líquida, de la noche caribeña. Cierre los ojos. Sienta la brisa salada que llega perezosa del estrecho de la Florida. Un aliento tibio y denso, cargado de la humedad de un mar milenario, que apenas consigue aliviar el calor pegajoso que emana del asfalto agrietado y fatigado de La Habana. Escuche el sonido hipnótico, casi primordial de las olas. Un ritmo eterno que rompe con una suavidad cansada y siseante contra el muro de hormigón del malecón. Ese muro, salpicado de amantes clandestinos, de pescadores solitarios que lanzan sus sedales a la oscuridad, de jóvenes que sueñan en voz alta con un futuro que parece estar siempre a 90 millas náuticas de distancia, al norte. A lo lejos, el murmullo de una vida que se niega a dormir, la banda sonora de la resiliencia, el tosido metálico de una motocicleta china de 2 tiempos, un viejo Lada soviético con el motor fatigado que protesta en cada esquina, las risas ahogadas que se escapan de un balcón oscuro donde el ron barato alivia las penas, el eco distante de una salsa que lucha por sobrevivir en una ciudad suspendida en un ámbar de tiempo, necesidad y una fortaleza de espíritu casi incomprensible. Ahora, sitúese mentalmente en una habitación penumbrosa, el aire espeso con el olor a humedad, a salitre incrustado en las paredes y al aroma redentor del café recién colado en un calcetín. Sobre una mesa de madera oscura, rayada por décadas de dominós, cenas frugales y deberes escolares, descansa una vieja radio soviética, quizás una Bef 206 de fabricación letona o una Selena B215, un artefacto robusto y pesado de la era del bloque del Este, un ladrillo de plástico baquelita y diales analógicos que ha sido testigo mudo de la historia de una familia. Y de repente, girando el dial con el cuidado de un cirujano desactivando una bomba, sus dedos rozando el plástico gastado, su oído afinado para navegar el océano sonoro. Entre el crepitar furioso de la estática y los ecos fantasmales de emisoras lejanas de México o las Bahamas, emerge una voz. Una voz que no debería estar ahí. Una voz clara, firme, sin el sonsonete característico de la isla, que habla un español neutro pero intencionado, casi profesoral. Una voz que pronuncia palabras que en el discurso público cubano son veneno, tabú, traición, derechos humanos, elecciones libres, pluralismo político, presos de conciencia, disidencia. Una voz que habla de un mundo que existe a solo 150 kilómetros al norte, al otro lado de un abismo de agua y política. Un mundo que para el cubano de a pie, atrapado en la lógica insular, se siente tan inalcanzable como una lejana y brillante galaxia. Para incontables cubanos, durante las décadas más oscuras del aislamiento, esa voz fue un faro de esperanza en una noche impuesta, un susurro de una verdad alternativa en un océano de propaganda monolítica y asfixiante. Era la voz de Radio Martí. Pero esa, queridos amigos, es solo la primera nota, la apertura dramática de una sinfonía increíblemente compleja, secreta y profundamente controvertida. Quédense conmigo para desentrañar el misterio detrás de la guerra radiofónica más larga, obstinada y costosa del siglo XX. Una batalla invisible, librada no en trincheras de lodo y alambre de espino, sino en las ondas electromagnéticas del aire. Un enfrentamiento donde la información y la desinformación, la verdad y la mentira, se convirtieron en las armas más sofisticadas y letales en el duelo a muerte entre dos enemigos irreconciliables, los Estados Unidos de América y la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Vamos a exponer cómo una simple emisora de radio, bautizada con el nombre del héroe más sagrado e intocable de Cuba,
se transformó en una de las operaciones de guerra psicológica más persistentes, costosas y polémicas de la historia moderna. Esta es una saga de espionaje, de poder desmedido, de idealismo corrompido, de traición y de un increíble escándalo de influencia política que ha costado a los contribuyentes estadounidenses más de $1.000 millones. ¿Están listos para sintonizar la verdad prohibida? Para comprender el nacimiento de esta arma sónica, debemos realizar un viaje en el tiempo, a un mundo bipolar, fracturado por la ideología y tembloroso bajo la amenaza constante del apocalipsis nuclear, la Guerra Fría. El planeta entero era un inmenso tablero de ajedrez, y cada nación, cada golpe de Estado, cada guerrilla, cada revolución, era una pieza en la titánica lucha por la hegemonía global entre dos superpotencias. El occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista bajo el dominio de la Unión Soviética. En este tablero global, Cuba no era un peón cualquiera. Era un alfil envenenado, colocado de manera insolente y desafiante en la casilla más sensible para Washington. La revolución de 1959, liderada por un joven y carismático abogado llamado Fidel Castro, no solo había instalado un régimen comunista a las puertas mismas de la superpotencia capitalista, sino que se había erigido en un símbolo global de desafío, una espina clavada profundamente en el orgullo herido de la nación más poderosa de la Tierra. La humillante y catastrófica derrota en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y la aterradora crisis de los misiles en 1962, que puso al mundo al borde del holocausto nuclear durante 13 días de infarto, habían cimentado una enemistad que trascendía la geopolítica. Era personal, era visceral, era una obsesión patológica. Durante las décadas siguientes, la política estadounidense hacia la isla fue una esquizofrénica y a menudo torpe mezcla de contención y agresión. Un embargo económico diseñado para asfixiar lentamente la economía de la nación. Complots de la CIA para asesinar a Castro que parecen sacados de una novela de Ian Fleming. Puros explosivos, trajes de buzo contaminados con hongos letales, plumas estilográficas con jeringuillas hipodérmicas venenosas. Incluso se llegó a plantear el uso de sales de talio para hacerle caer la barba y así destruir su imagen carismática. A todo esto se sumaba un aislamiento diplomático casi total. Pero nada, absolutamente nada, parecía funcionar. Fidel Castro, con su genio táctico, su carisma desafiante y el generoso respaldo económico y militar de Moscú, se mantenía firme, convirtiendo a su pequeña isla en un actor desproporcionadamente influyente en la escena mundial, enviando tropas a Angola, asesores a Nicaragua y médicos a medio mundo. A finales de los años 70 y principios de los 80, el tablero de la Guerra Fría se recalentó peligrosamente con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca. Reagan, un exactor de Hollywood con una visión maniquea y simplista del mundo, no creía en la coexistencia pacífica ni en la détente de sus predecesores. Creía en la victoria total. Su doctrina era simple y directa: enfrentar, desafiar y hacer retroceder al imperio del mal soviético en todos los frentes posibles, desde las montañas de Afganistán hasta las selvas de Centroamérica. Fue en este clima de renovada confrontación ideológica donde la idea de una guerra de ideas, una batalla por las mentes y los corazones de las poblaciones bajo regímenes comunistas, cobró una nueva y poderosa fuerza. La lógica era tan brutal como simple. Si no se podía derrocar a Castro con balas, quizás se le podría derrocar con palabras. La información, en este nuevo paradigma de guerra asimétrica, era un arma capaz de erosionar la legitimidad de un régimen desde adentro, de sembrar la duda en la mente de sus ciudadanos,
de alimentar el descontento latente y, finalmente, de catalizar el cambio político. Y es aquí, en esta encrucijada de la historia, donde entra en escena una figura absolutamente fundamental. Un personaje shakespeariano cuya ambición, carisma y poder implacable moldearían la política estadounidense hacia Cuba durante décadas. Jorge Mas Canosa. Para entender la existencia, la persistencia y la propia naturaleza de Radio Martí, es imprescindible entender a este hombre. Mas Canosa no era un exiliado cubano más, llorando sus penas y recordando la Cuba perdida en los cafés de la calle 8 de Miami. Era un visionario, un estratega brillante, un operador político de una astucia formidable y un anticomunista con un fervor casi religioso, mesiánico. Nacido en una familia de clase media en Cuba, huyó de la isla tras la consolidación del poder de Castro y, como muchos jóvenes de su generación, se unió a la Brigada 2026 para participar en la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos. Esa derrota, esa humillación a orillas del Mar Caribe, no lo quebró. Lo forjó, lo templó en un acero de pura determinación. Se dice que en esos días oscuros y amargos, juró dedicar hasta el último aliento de su vida y hasta el último centavo de su creciente fortuna a un único y sagrado objetivo: derrocar a Fidel Castro y liberar a Cuba. Tras el fracaso militar, comprendió una lección crucial que definiría el resto de su vida. La guerra no se ganaría en las playas de Cuba, sino en los pasillos de mármol del poder en Washington, D.C. Con una habilidad camaleónica, Mas Canosa pasó de ser un empresario de éxito en el sector de la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones. Irónicamente, su empresa Mastec ayudaría a construir la infraestructura física de la era de la información, a convertirse en el lobista más poderoso e influyente de la comunidad cubanoamericana. En 1981, cofundó la Fundación Nacional Cubanoamericana, FNCA, que bajo su liderazgo autocrático y carismático se transformó en una maquinaria política de una eficacia temible. Recaudaban millones de dólares. Financiaban las campañas de congresistas y senadores de ambos partidos y se aseguraron de que la línea dura e intransigente contra Castro fuera la única política aceptable y viable en la capital de Estados Unidos. Mas Canosa tenía una idea. Una obsesión que bebía directamente de la estrategia de la Guerra Fría. Atacar el pilar fundamental de cualquier régimen totalitario: su monopolio absoluto sobre la información. Él sabía, por experiencia propia, que el gobierno cubano controlaba cada periódico, cada canal de televisión, cada emisora de radio. Los cubanos solo recibían una versión de la realidad: la oficial, la del diario Granma, la de los discursos maratónicos del comandante en jefe. ¿Qué pasaría?, se preguntaba en su fuero interno, con una intensidad que lo consumía, si se pudiera perforar esa burbuja de silencio y propaganda. ¿Qué sucedería si se le pudiera ofrecer al pueblo cubano una alternativa? Un menú de verdades incómodas. Noticias sin censura sobre el mundo y sobre su propio país. La música de artistas exiliados considerados gusanos y traidores. Debates sobre democracia que el régimen jamás permitiría. La idea no era completamente nueva. Radio Europa Libre y Radio Libertad, financiadas secretamente por la CIA durante años, habían estado transmitiendo propaganda y noticias al bloque soviético con un éxito considerable, contribuyendo a la erosión lenta pero segura de la legitimidad de esos regímenes. Mas Canosa soñaba con crear una Radio Cuba Libre, una emisora que llevara la voz de la democracia directamente al corazón de la isla. Y en la administración Reagan, con su cruzada anticomunista, encontró el oído perfecto, el aliado ideal y los fondos necesarios para su proyecto.
El proyecto comenzó a tomar forma bajo el paraguas de lo que se conoció como el Proyecto de Democracia, una iniciativa de la administración Reagan para promover los valores estadounidenses en el extranjero y contrarrestar la influencia soviética. La idea de una radio para Cuba fue presentada al público y al Congreso como una herramienta de diplomacia pública, un término elegante y aséptico para lo que en esencia era propaganda de Estado. Sin embargo, su camino hacia la realidad estuvo plagado de controversias y una feroz batalla política en el Capitolio. En el Congreso de los Estados Unidos, muchos se opusieron con vehemencia. Legisladores, principalmente demócratas como el senador Claiborne Pell de Rhode Island, argumentaban que la emisora sería una provocación inútil, costosa y peligrosa. La Asociación Nacional de Radiodifusores, NAB, un lobby potentísimo, se opuso frontalmente, temiendo que Castro, conocido por sus respuestas impredecibles y desproporcionadas, respondiera interfiriendo las transmisiones de radios comerciales estadounidenses en el sur de Florida, causando un caos en el éter y pérdidas millonarias para las cadenas de radiodifusión. Otros, más cínicos, la veían como un juguete caro y un despilfarro del dinero de los contribuyentes. Un simple gesto para apaciguar al cada vez más influyente lobby cubano de Miami. La narrativa oficial, defendida por sus partidarios republicanos y los demócratas de Florida que temían el poder electoral de los cubanoamericanos, era que la radio sería un modelo de periodismo objetivo, similar a la BBC o La Voz de América, proveyendo información veraz y equilibrada al pueblo cubano. Pero detrás de las puertas cerradas, en las reuniones estratégicas, la intención era claramente desestabilizadora. El objetivo no era solo informar, era persuadir, influir, sembrar la duda sobre el sistema, fomentar el descontento popular y, en última instancia, actuar como un catalizador para el derrocamiento del régimen. La batalla legislativa fue dura, pero el poder de Mascanosa y la FNCA era ya inmenso. Su capacidad para movilizar votos, organizar manifestaciones y, sobre todo, dirigir donaciones de campaña a los políticos adecuados era legendaria en Washington. Y entonces, en un golpe maestro de guerra psicológica y de marketing político, eligieron el nombre de la emisora. No la llamarían Radio Libertad o Voz de América para Cuba. Nombres genéricos, predecibles y claramente estadounidenses. La bautizarían Radio Martí. Para cualquiera que no conozca la historia cubana, el nombre puede sonar inocuo. Pero para un cubano, es un nombre sagrado, el nombre del padre de la patria. José Martí es el apóstol de la independencia cubana, el poeta, el pensador, el periodista, el mártir que murió en combate luchando contra el dominio colonial español en 1895. Es la figura más venerada, unificada y respetada de la historia de Cuba. Un símbolo de soberanía, antiimperialismo y patriotismo. De hecho, el propio Fidel Castro basó gran parte de la retórica y la legitimidad moral de su revolución en una interpretación de las ideas de Martí. La elección del nombre fue una jugada de una audacia y una provocación extraordinarias. Era un intento de secuestrar el símbolo más importante de la identidad nacional cubana y usarlo como un arma contra el propio gobierno de Cuba. Era una declaración de guerra semántica, un mensaje directo al pueblo cubano que decía: nosotros, los exiliados, los demócratas, no Castro y sus comunistas, somos los verdaderos herederos del pensamiento de Martí. El gobierno de La Habana estalló en una cólera que resonó en todo el mundo. Consideraron el uso del nombre de Martí como una profanación, una blasfemia,
un acto de cinismo imperialista sin precedentes. La guerra, antes siquiera de que el primer micrófono se encendiera, ya era total. Finalmente, tras años de debate, cabildeo y una inversión inicial de millones de dólares, el 20 de mayo de 1985, Radio Martí comenzó oficialmente sus transmisiones. La fecha, de nuevo, fue elegida con una intención simbólica devastadora. Era el aniversario del día en que Cuba obtuvo su independencia formal de Estados Unidos en 1902. Un día que el régimen de Castro no celebraba, considerándolo el inicio de la humillante etapa neocolonial estadounidense en la isla, marcada por la infame enmienda Platt, que daba a Washington el derecho a intervenir en los asuntos cubanos. La primera transmisión fue una versión orquestal del himno nacional cubano, La Bayamesa, seguida por la voz solemne del primer director, que proclamaba que la radio nacía para llevar la luz de la verdad al pueblo cubano. ¿Y qué tipo de verdad transmitía Radio Martí? La programación era una mezcla fascinante y cuidadosamente diseñada de información dura y persuasión blanda. Por un lado, ofrecían noticieros exhaustivos que cubrían eventos internacionales y, crucialmente, noticias sobre Cuba que jamás se escucharían en los medios oficiales. Hablaban sin tapujos de la crisis de la deuda externa, de la escasez crónica de alimentos, de las violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional, de la vida opulenta de la élite del Partido Comunista, la llamada nomenclatura. Daban voz y nombre a los primeros disidentes que comenzaban a organizarse en la isla, como Elizardo Sánchez o Gustavo Arcos, convirtiéndolos en figuras conocidas para una audiencia que ni siquiera sabía de su existencia. Pero esto era solo una parte del arsenal radiofónico. Radio Martí también era cultura y entretenimiento. Transmitían la música de artistas cubanos que habían sido vetados y borrados de la historia oficial por haberse exiliado, como la legendaria Celia Cruz, Willy Chirino o Gloria Estefan. Para un joven cubano de los años 80, que solo había escuchado la música de la nueva trova o las orquestas aprobadas por el Estado, escuchar el grito liberador de «Azúcar» de Celia Cruz en una radio clandestina era un pequeño pero potente acto de rebelión cultural. Emitían radionovelas, algunas de ellas con sutiles tramas que exaltaban los valores de la libertad individual, la familia y la empresa privada, en claro contraste con la ideología colectivista del Estado. Había programas de comedia que, a través de sketches y parodias, se burlaban de los líderes del gobierno y de las contradicciones de la vida cotidiana bajo el socialismo, algo absolutamente impensable en Cuba. Y, por supuesto, había editoriales y programas de opinión que atacaban directamente y sin piedad a Fidel Castro y al sistema comunista. La estrategia era brillante en su concepción: envolver la píldora amarga de la propaganda política en el dulce caramelo del entretenimiento y la información prohibida. Era un caballo de Troya auditivo, diseñado para penetrar las defensas ideológicas del oyente cubano. La reacción del gobierno cubano fue inmediata, furiosa y contundente. Fidel Castro, en uno de sus característicos discursos maratónicos ante una plaza de la Revolución abarrotada, la denunció como una agresión radial, cínica y terrorista del imperialismo yanqui. Pero su respuesta no se limitó a las palabras. El régimen cubano inició una contraofensiva electrónica a gran escala. Potentes estaciones de interferencia, conocidas popularmente como plantas de Yamín, fueron instaladas a lo largo de toda la costa norte de Cuba. Su única y exclusiva misión era emitir un ruido ensordecedor, un chirrido pulsante y agudo, en la misma frecuencia que Radio Martí, intentando ahogar por completo su señal.
Así comenzó la verdadera guerra en el éter. Era una batalla tecnológica invisible pero encarnizada. Los ingenieros estadounidenses en Florida buscaban frecuencias más limpias. Aumentaban la potencia de sus transmisores hasta niveles astronómicos. Los ingenieros cubanos, a su vez, los perseguían por el dial, adaptando sus equipos de interferencia, a menudo de fabricación soviética. Era un juego del gato y el ratón increíblemente caro. Una batalla de ondas de radio librada sobre las aguas del estrecho de la Florida. A veces, la señal de Martí llegaba clara y nítida a La Habana. Otras veces, durante semanas, solo se oía un chirrido insoportable. Para los cubanos de a pie, escuchar Radio Martí se convirtió en un acto clandestino y arriesgado. Se reunían en pequeños grupos, en el secreto de una habitación interior por la noche, con el volumen al mínimo, pegando la oreja al altavoz, tratando de descifrar las noticias entre el ruido de la interferencia. Ser descubierto escuchando la radio enemiga podía acarrear serios problemas. Desde un interrogatorio por la seguridad del Estado hasta la pérdida del trabajo, la expulsión de la universidad o la vigilancia constante por parte de los comités de defensa de la revolución. Los ojos y oídos del régimen en cada cuadra. A pesar de la interferencia y el riesgo, el impacto inicial de Radio Martí fue innegable. Rompió el monopolio informativo del Estado. Por primera vez en un cuarto de siglo, los cubanos tenían acceso a una narrativa diferente de su propia realidad y del mundo. Aprendieron sobre el sindicato Solidaridad en Polonia, sobre la perestroika de Gorbachov, sobre la caída del muro de Berlín. Eventos que la prensa oficial cubana minimizaba, ignoraba o distorsionaba groseramente. La radio se convirtió en una fuente de rumores, de esperanzas y, es justo decirlo, también de desinformación. Porque no todo lo que emitía Radio Martí era periodismo puro y objetivo. Con el paso del tiempo, la emisora fue acusada repetidamente, y con razón, de ser un mero portavoz de la Fundación Nacional Cubano-Americana y de los sectores más radicales y beligerantes del exilio. Las críticas no solo venían de La Habana, sino también desde dentro de los propios Estados Unidos. Periodistas, académicos y diplomáticos la acusaban de falta de objetividad, de sectarismo y de promover una agenda política muy específica en lugar de informar. El éxito percibido de Radio Martí llevó a sus partidarios en Washington y Miami a soñar con el siguiente paso lógico y mucho más ambicioso: la televisión. Si una voz podía ser tan disruptiva, ¿qué podría lograr una imagen? Así nació TV Martí. La idea era exactamente la misma: transmitir noticias, programas de opinión y entretenimiento a Cuba, pero esta vez con el poder visual inmensamente superior de la televisión. Sin embargo, el desafío técnico era de una magnitud completamente diferente. Las señales de televisión de alta frecuencia, VHF, no viajan tan lejos como las de radio de onda media, AM, y son mucho más fáciles de bloquear. Para solucionar este monumental obstáculo, los ingenieros estadounidenses idearon un plan que parecía sacado de una novela de ciencia ficción o de una película de James Bond. Compraron un enorme dirigible aerostático, un Zeppelin no tripulado de casi 70 metros de largo, y lo equiparon con una potentísima antena de transmisión de televisión. El dirigible, apodado cariñosamente Fat Albert, Alberto el Gordo, flotaba a 10.000 pies de altura sobre los Cayos de Florida, transmitiendo su señal hacia La Habana. TV Martí comenzó sus emisiones de prueba en 1990, justo cuando el bloque soviético se desmoronaba y Cuba se hundía en la crisis económica más devastadora de su historia. El eufemísticamente llamado
Período especial. El momento parecía perfecto para dar el golpe de gracia propagandístico. Pero TV Martí se convirtió en uno de los fracasos más espectaculares, bochornosos y caros de la historia de la radiodifusión internacional. El gobierno cubano, anticipando el movimiento, estaba perfectamente preparado. En el preciso instante en que la señal de TV Martí tocaba el espacio aéreo cubano, era bombardeada con una interferencia tan masiva y efectiva que la imagen se convertía instantáneamente en una pantalla de nieve, rayas y ruido blanco. Prácticamente nadie en Cuba ha visto jamás una transmisión clara y continua de TV Martí. Durante años, el gobierno de Estados Unidos gastó decenas de millones de dólares anuales para mantener en el aire un dirigible que transmitía una señal que literalmente nadie podía ver. Se convirtió en un chiste recurrente, un símbolo del absurdo, la terquedad y la obsesión de la política estadounidense hacia Cuba. Informes de la propia Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos, GAO, confirmaron repetidamente a lo largo de los años que la audiencia de TV Martí era estadísticamente de cero. Sin embargo, gracias a la inquebrantable presión política del lobby de Mascanosa y sus sucesores, el Congreso seguía aprobando su presupuesto año tras año. Era una emisora fantasma, un arma inútil en una guerra ya perdida, pero políticamente era un símbolo intocable. Mientras TV Martí se convertía en un bochorno tecnológico y un sumidero de dinero público, Radio Martí continuaba su guerra en las ondas, pero su credibilidad comenzó a erosionarse gravemente debido a una serie de escándalos que revelaron la podredumbre interna. Salió a la luz que la emisora había estado pagando a periodistas y colaboradores en Miami cantidades exorbitantes de dinero. No por su experiencia periodística, sino por su lealtad a la línea dura anticastrista de la FNCA. Algunos de estos periodistas promovían abiertamente en antena la violencia y el enfrentamiento, alejándose radicalmente de la supuesta misión de informar objetivamente. Un escándalo particularmente dañino estalló cuando se reveló que la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, la agencia gubernamental que supervisa a Radio y TV Martí, había pagado secretamente a periodistas de Miami para que escribieran artículos y columnas de opinión negativas sobre cualquier intento de flexibilizar la política hacia Cuba en medios de comunicación como el Miami Herald, sin revelar que estaban en la nómina del gobierno federal. Esto era una violación flagrante de las leyes de propaganda estadounidenses, como la ley Smith-Mundt de 1948, que prohíben que el gobierno dirija propaganda a su propia población. La línea entre la diplomacia pública y la manipulación informativa se había vuelto peligrosamente borrosa. Otro incidente infame fue el despido sumario de varios periodistas de Radio Martí por haber realizado una entrevista considerada demasiado suave con un disidente de la isla que no seguía la línea ideológica de la FNCA. Quedó dolorosamente claro que la emisora no era un foro para todas las voces de la oposición, sino una plataforma para una facción muy específica y radical. Estos escándalos alimentaron las críticas de que Radio y TV Martí no eran más que un costoso proyecto personal de Jorge Mascanosa y sus aliados, financiado con dinero público. Eran su megáfono personal, una herramienta para mantener su poder e influencia, tanto en Washington como en la comunidad de exiliados de Miami. La narrativa oficial de ser un faro de periodismo independiente se desmoronaba bajo el peso abrumador de la evidencia. Llegamos ahora al corazón del análisis. Después de casi 4 décadas y más de $1.000 millones invertidos, ¿cuál fue el verdadero impacto de esta guerra psicológica? ¿Funcionó? La respuesta es compleja, llena de matices y profundamente paradójica. Desde la perspectiva de su objetivo declarado, derrocar al régimen de Castro,
Radio y TV Martí fueron un fracaso rotundo y absoluto. Fidel Castro no solo sobrevivió a su embestida, sino que murió de viejo en su cama décadas después. Su hermano Raúl lo sucedió, y el sistema comunista en Cuba, aunque transformado, empobrecido y en crisis perpetua, todavía sigue en pie. En muchos sentidos, la existencia de Radio Martí fue contraproducente para los intereses de Estados Unidos. Le proporcionó a Fidel Castro un enemigo exterior perfecto, una prueba tangible y constante de la agresión imperialista yanqui. El régimen utilizó la emisora como excusa para reprimir la disidencia interna, acusando a cualquiera que se opusiera al gobierno de ser un agente a sueldo de Radio Martí. En lugar de debilitar al régimen, la agresión radial le dio una poderosa herramienta para fortalecer su control y justificar su narrativa de una nación heroica y sitiada. Una plaza sitiada que debía unirse frente al enemigo del norte. Psicológicamente, para muchos cubanos, la emisora era vista como lo que era, propaganda de un gobierno enemigo. El tono a menudo agresivo, la falta de matices y la clara agenda política hacían que muchos, incluso aquellos profundamente descontentos con el gobierno, la escucharan con un enorme escepticismo. No confiaban en la prensa oficial de su país, pero tampoco confiaban ciegamente en la voz que venía del norte. Se desarrolló así una generación de cubanos cínicos, expertos en leer entre líneas y desconfiar por defecto de cualquier fuente de información oficial, ya fuera la de La Habana o la de Washington. Sin embargo, sería un error y una simplificación decir que no tuvo ningún impacto en absoluto. Para un sector de la población, especialmente durante los años 80 y 90, antes de la llegada masiva de Internet, Radio Martí fue una ventana vital a otro mundo. Introdujo ideas, música y noticias que de otro modo habrían sido completamente inaccesibles. Fomentó un sentido de conexión con la comunidad exiliada y con el mundo exterior, rompiendo la sensación de aislamiento total. Y para los pequeños y valientes grupos de disidentes, ser entrevistados en Radio Martí les daba una plataforma, una visibilidad internacional que, hasta cierto punto, los protegía de los peores excesos de la represión del Estado. Se convirtieron en voces conocidas, no solo en fantasmas anónimos en una celda. El mayor legado de Radio y TV Martí, quizás, no reside en su impacto dentro de Cuba, sino en su impacto dentro de los Estados Unidos. La emisora es el monumento más duradero y costoso al inmenso poder político del lobby cubano-americano. Durante más de 3 décadas, ha sobrevivido a administraciones demócratas y republicanas, a drásticos recortes presupuestarios en otras áreas y a innumerables informes gubernamentales que cuestionan su eficacia y su ética periodística. Se ha mantenido viva no por sus resultados, sino porque se convirtió en un símbolo. Cerrar Radio Martí sería visto por el exilio de línea dura como una traición, una concesión inaceptable al régimen de Castro. Es una reliquia de la Guerra Fría que se niega a morir. Un eco de un conflicto que para el resto del mundo terminó con la caída del muro de Berlín, pero que en las turbulentas y cálidas aguas del estrecho de la Florida sigue muy, muy vivo. Hoy, en la era de Internet, de los pendrives que se pasan de mano en mano con el paquete semanal, 1 terabyte de contenido digital que incluye películas, series, música y noticias que circula físicamente por toda la isla. De las antenas parabólicas ilegales y las redes sociales, la idea de una emisora de radio de onda corta como principal herramienta de influencia parece casi arcaica. Los cubanos tienen ahora acceso a una pluralidad de fuentes de información, muchas de ellas fuera del control tanto de La Habana como de Washington.
Radio y TV Martí siguen existiendo, transmitiendo ahora también por Internet y satélite, con un presupuesto anual que todavía se cuenta en decenas de millones de dólares. Pero su relevancia ha disminuido drásticamente. Son un fantasma en la máquina, una voz que sigue susurrando en la estática, pero que cada vez menos gente se detiene a escuchar. Su historia es una lección fascinante sobre los límites del poder y la propaganda. Demuestra que se puede inundar el éter con un mensaje, pero no se puede forzar a la gente a creerlo, especialmente cuando perciben que detrás de la voz hay una agenda oculta. La historia de Radio Martí es la historia de una obsesión, la de un grupo de exiliados que, habiendo perdido su país por las armas, intentaron reconquistarlo con palabras. Es la historia de cómo la Guerra Fría no se libró solo con misiles y ejércitos, sino también con canciones de Celia Cruz, radionovelas y noticieros clandestinos. Y al final, nos deja con una pregunta inquietante. En la guerra por las mentes y los corazones, ¿quién decide qué es la verdad y qué es un arma? La voz que comenzó a sonar en aquella noche de 1985 prometía libertad. Pero su legado es una compleja y amarga mezcla de información, desinformación, poder político y tragedia. Una herencia tan enredada y contradictoria como la propia historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué piensa usted? ¿Fue Radio Martí una herramienta legítima para promover la democracia en un país totalitario? ¿O fue un acto cínico de agresión e interferencia por parte de una superpotencia? ¿Cree que la propaganda puede justificarse alguna vez como un medio para un fin noble? ¿O es siempre, por definición, una forma de manipulación? Me encantaría leer su opinión en los comentarios. ¿Conoce otros casos similares en la historia? ¿Otras radios de la libertad que hayan jugado un papel en conflictos políticos? Su perspectiva enriquece enormemente esta discusión. Si le ha gustado este viaje a las sombras de la guerra psicológica y este profundo análisis de un capítulo secreto de la Guerra Fría, no olvide suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, darle un like a este video y compartirlo. Su apoyo es absolutamente fundamental para que podamos seguir desenterrando estas increíbles historias prohibidas. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.